sobre las características de los engranajes, los distintos tipos, las ventajas y ventajas que tenía cada uno de ellos. Hablamos de qué pasa con el contacto entre ellos y qué condiciones habría que tener. Y hoy vamos a hablar un poco de los sistemas que forman los engranajes. ¿Sí? Aparte de ser elementos que transmiten potencia, constituyen sistemas que nos permiten realizar algunas operaciones y algunas cuestiones que nos van a aventajar, ¿sí?, las relaciones de velocidad, que nos van a aventajar el tamaño, y eso nos constituye como sistema los trenes de engranajes. Un tren de engranajes es aproximadamente un equipo de estas características, en donde tenemos distintas etapas. Se llama etapa al engrane entre dos ruedas. Esta es una etapa, acá tenemos otra, ¿sí?, que van a lograr multiplicar la velocidad, reducir la velocidad, salir con una velocidad, salir con en una posición relativa, ¿sí? Eso lo podemos conseguir a través de lo que se llaman los trenes de engranajes. Esa es otra imagen correspondiente a trenes de engranajes, en donde fíjense que tenemos una etapa con engranajes rectos, después tenemos una etapa con engranajes cónicos, ¿sí? O sea, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos hacer, podemos construir o diseñar. En el caso de ustedes no lo van a hacer, solamente van a seleccionar o van a usar un tren de engranaje de acuerdo a la aplicación que se les plantee. Pero para el que diseñe, ¿sí?, de acuerdo a lo que quiere hacer, de acuerdo a cómo están dispuestos los elementos que nosotros necesitamos movilizar, es como vamos a hacer las distintas etapas de los engranajes. Como dice ahí, si el movimiento se transmite por engranajes, la combinación de estos, o el sistema, constituye lo que se llama los trenes de engranajes. Y hay una clasificación en la cual tenemos los trenes ordinarios y los trenes episicloidales. A su vez, los trenes ordinarios los podemos dividir en trenes ordinarios simples o en trenes compuestos. Mientras que los episicloidales los podemos dividir en episicloidales propiamente dichos o simples y los diferenciales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ya hay trenes mixtos en los cuales tenemos los de los dos tipos. Trenes ordinarios, sí, hay etapas con trenes ordinarios y etapas con trenes episicloidales. Pero son los menos frecuentes porque ya resulta bastante dificultoso la fabricación y el montaje de esos elementos. Vamos a empezar con los trenes ordinarios. Y decíamos que la clasificación o la subclasificación era el tren simple y tren compuesto. El tren simple es aquel en que cada árbol hay montada solamente una sola rueda. ¿Sí? En cada árbol hay montada solamente una rueda. En este caso es un tren simple. ¿Sí? Esta es una etapa y acá tenemos la otra etapa. ¿Sí? En cada uno de los árboles hay montada una sola rueda. Mientras que el tren compuesto puede tener sobre el mismo árbol dos o más ruedas dentadas. ¿Sí? Ese es el caso de un tren compuesto. El cual yo tengo sobre este árbol montada una rueda en cada uno de los extremos. Estamos hablando de los trenes ordinarios, simple y compuesto. Vamos a tomar esta figura para hacer algunos calculitos. Pónganse, acá tengo un tren compuesto, ¿sí? La rueda A, que es esta, está engranando con esta rueda B. Sobre el mismo árbol de la rueda B tengo montada la rueda C. Generalmente cuando nosotros hacemos estos esquemas los estamos haciendo con los círculos primitivos, ¿sí?, correspondientes. Entonces sobre el mismo árbol tengo montada una rueda C que engrana con esta rueda D
que está montada sobre el mismo árbol que corresponde a la rueda A. Cuando todo este mecanismo, todo este sistema, se coloque en una caja, se coloque en un cárter o en una carcasa, ¿sí? Esa carcasa generalmente de fundición, y se le coloca lubricante para que no haya contacto contra metal, a ese sistema es lo que se conoce como el reductor de velocidad. Los reductores de velocidad, ya vamos a ver algunas cuestiones, son elementos que justamente, como su nombre lo indica, nos permite reducir la velocidad del árbol de entrada respecto del de salida. También tenemos algunos multiplicadores, o sea, aumentar, pero la mayoría de las veces, como nosotros tenemos el elemento motriz, que por ejemplo el motor eléctrico, 1450 RPM, si son de 4 polos, ¿sí? Y necesitamos una aplicación con una velocidad un poco menor, entonces colocamos un reductor de velocidad. Acá tenemos un tren compuesto, ¿sí? En este caso, la rueda A engrana con esta rueda B, sobre el mismo árbol de la rueda B tengo la rueda C que está engranando con esta rueda D, y sobre el mismo árbol tengo la rueda E que engrana finalmente con la rueda E. ¿Cómo calculo las relaciones de velocidad o las relaciones correspondientes a la velocidad de transmisión entre cada una de las etapas? Entonces, por ejemplo, entre la primera etapa, N1, esto tenemos generalmente, este va a ser el que está asociado al árbol motriz, ¿sí? Al elemento motriz, al motor eléctrico, va a tener una velocidad N1, ¿sí? Y como está engranando esto con esta rueda, la B, que tiene una velocidad N2, la relación entre N1 y N2 va a ser la relación inversa entre los números de diente de las ruedas correspondientes. Va a ser P sobre A, la rueda más grande respecto de la más chica. Lo mismo puedo hacer para la otra etapa, entre la rueda C y la rueda D, ¿sí? En el cual yo tengo la velocidad N2 respecto a la N3, ¿sí? Esta N2 respecto a la N3 es la relación entre los números de dientes de las ruedas D sobre C. Y finalmente, para la tercera etapa, la E, que está a una velocidad N3, y el árbol de salida, rueda F, que está a una velocidad N4, la relación de transmisión N3 sobre N4 va a ser F sobre E, número de dientes de las ruedas correspondientes. Para obtener la relación que existe, la relación de velocidades que existe entre la entrada y la salida, o sea, entre N1 y N4, lo que hago es multiplicar las relaciones de velocidades entre las etapas intermedias. Entonces voy a tener N1 sobre N2 por N2 sobre N3 por N3 sobre N4. Y lo mismo voy a hacer con las correspondientes relaciones entre los dientes de cada una de las ruedas. Lo cual concluye que la relación de velocidades entre el árbol de entrada respecto al árbol de salida, entre la primera rueda motriz y la última conducida, es igual al producto de los números de dientes de las ruedas conducidas. Fíjense que nos queda B por D por C, ¿sí? B por D por F. F era la conducida entre E, ¿sí? De E. D es la conducida de C y B es la conducida de A. Nos queda el producto, en el numerador nos queda el producto de los números de dientes de las ruedas conducidas dividido por el producto de los números de dientes de las ruedas conductoras, ¿sí? O motrices. Esa es la relación, así como se determina en un tren de engranaje ordinario, la relación de velocidades entre la entrada y la salida, que es un dato que me interesa porque yo, en función de conocer los números de dientes de las ruedas, ¿sí? Puedo determinar, entro con una determinada velocidad, decía yo 1450, porque si esto está asociado a un motor eléctrico, y voy a salir con una velocidad un poco menor. De esa manera puedo calcular. El sentido de giro. Bueno, esta es una regla que hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Para todo este cálculo de los engranajes ordinarios o trenes ordinarios. El sentido de giro. Bueno, ya sabemos, eso lo charlamos en la clase pasada,
que si yo tengo dos ruedas que están en contacto directo, engranando de forma directa, los sentidos que tienen esas ruedas son sentidos opuestos, de giro. ¿Sí? Ahora, si coloco una rueda intermedia entre esas dos, ¿sí? Lo que voy a hacer va a ser que las ruedas, ¿sí? Adquieran el mismo sentido. Esta rueda intermedia se la conoce como rueda loca y lo único que hace es alterar el sentido de giro de las ruedas que teníamos nosotros, pero no me altera la relación de velocidades. Y acá entonces en este caso he calculado, he hecho el cálculo correspondiente, ¿sí? a la relación de velocidad entre la entrada y la salida, ¿sí? Y vemos que se sigue cumpliendo lo que nosotros habíamos establecido. El producto de los números de dientes de las ruedas conducidas sobre el producto de los números de dientes de las ruedas conductoras. La introducción de una rueda loca en los engranajes, rueda loca y la rueda intermedia, las ruedas que sirven para modificar el sentido de giro, sirven para cambiar el sentido de giro, pero no la relación de velocidades. Y acá da una serie de cuestiones que hay que tenerlas en cuenta, pero fundamentalmente, y lo pongo más abajo, si un tren se compone enteramente de ruedas rectas, los árboles adyacentes giran en sentidos opuestos. Los árboles que están uno a continuación del otro giran en sentido opuesto. Y los alternos en el mismo sentido. Si hay un número impar de árboles, el primero y el último girarán en el mismo sentido. Y al revés, si el número de árboles es par, el primero y el último tendrán sentido de giro opuesto. Pero esa es una regla más o menos que podríamos tener en cuenta, pero lo que digo acá, el procedimiento más seguro para determinar los sentidos de giro es hacerlo por inspección, o sea, es directamente mirar, establecer en el campo cuál es la situación y directamente sacarlo por inspección visual, ¿sí? Sí, seguir estas reglas que en algunos casos pueden ser alteradas o en algunos casos, o sea, fundamentalmente cuando estamos trabajando en el mantenimiento, cuando nosotros siempre decimos que hay que hacer el mantenimiento sin tensión, ¿sí? Sin esfuerzos aplicados, bueno, hay que tratar de, a pesar de que nosotros sabemos que existe una regla que dice que dos árboles adyacentes tienen sentido de giro opuesto, siempre me conviene hacerlo girar con la mano, ¿sí? Y ver hacia dónde están girando, o sea, cómo se mueve el árbol. Porque dependiendo de alguna situación, podemos encontrar alguna sorpresa, y eso es fundamental. Y esto no es solamente válido para esta situación, sino que es válido para cualquier sistema de transmisión de potencia. El ingeniero García siempre hace mucha alusión a los temas de seguridad. ¿Sí? Porque es importante, ¿sí? Porque nosotros podemos pensar o podemos tener la idea de que tal sistema funciona de tal manera y bueno, y por diversos factores ese sistema fue cambiado o alteró lo que nosotros teníamos planteado. Entonces, siempre cuando nosotros hacemos el mantenimiento y vamos a cambiar algún elemento, siempre hagamos una inspección visual. Miremos cómo está el sistema y cómo está girando, cómo gira, cómo se posiciona respecto a una rueda respecto a la otra. Por eso esto es fundamental. Acá esto es lo que dicen los libros, ¿sí? Pero el procedimiento más seguro es, ¿sí? Hay que mirar y hay que asegurarse de que se cumple con esas normas, ¿sí? Los trenes de engranajes, en ese caso, fíjense, nosotros hemos analizado estos trenes de engranajes en los cuales el árbol de salida coincide, es coaxial con el árbol el árbol de entrada es coaxial con el árbol de salida, ¿sí? Tiene la misma dirección. Pero yo puedo tener, ¿sí? Una situación como esta, en la cual, fíjense, tengo el árbol de entrada, tengo una etapa de engranajes rectos o helicoidales, tengo este árbol intermedio con una etapa de engranaje cónico y finalmente voy a tener la salida con un sistema de tornillos sin fin rueda helicoidal. ¿De qué sería ese mecanismo? ¿Ah? ¿De qué sería ese mecanismo? ¿Ah? ¿Eso de qué, digamos? Y esto es algún mecanismo de alguna situación en la cual yo necesito salir con alguna posición. No, el mecanismo no está definido.
Pero podés tener una situación, ya vamos a ver enseguida alguna foto, en las cuales tenés los árboles que están a 90 grados. Bueno, pero a lo que quiero ir, que nosotros podemos formar, ¿sí?, la relación de velocidades con distintos sistemas de engranaje, distintas etapas de engranaje. Acá tenemos representados 3 de los sistemas que habíamos visto. Engranajes rectos o helicoidales, generalmente por lo general son helicoidales, cónicos y tornillos sin filtro helicoidales. ¿Sí? Esto se vería de planta, esto lo veríamos de arriba y esto es lo que se vería de frente, si el observador estuviera colocado acá. Esta sería la situación. Bueno, acá les he puesto, generalmente se indica de esta manera, el número de dientes de cada una de las ruedas se indica entre paréntesis, 16 dientes tiene esta rueda A, la rueda B tiene 32 dientes, la C tiene 15 dientes, la D 30, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es calcular cuál va a ser la relación de velocidades para este sistema. Y por ejemplo, ya está hecho acá, N4 sobre N1, N4 es el árbol de salida respecto al árbol de entrada, N4 sobre N1, hacemos el producto de la relación de velocidad entre las distintas etapas, ¿sí? Y determinamos, fíjense, que entramos con 320 RPM, ¿sí? Esta es la velocidad del árbol de entrada, y estamos saliendo a través del sistema de tornillos sin fierro helicoidal con 2 RPM. Un sistema muy lento, ¿sí?, que nos permite, no sé cuál será la aplicación de este sistema, pero en definitiva lo importante que nos tiene que quedar es que yo puedo lograr, ¿sí?, a través de estos sistemas, reducir de 320 a 2 revoluciones por minuto. ¿Sí? Por lo tanto, el diseño y la selección de este tipo de reductores es importante que nosotros la hagamos adecuadamente, porque en función de los tipos de engranajes que tengamos, vamos a conseguir esas reducciones de velocidad. Indudablemente que el que diseña esto, ¿sí?, bueno, él sabe, conoce cómo va a ir disponiendo cada uno de los engranajes, conoce cuáles son los números de dientes de la rueda o define los números de dientes de la rueda y va haciendo un análisis de sensibilidad para obtener lo que está buscando, ¿sí? Entrar con 320 revoluciones por minuto y salir con 2 revoluciones por minuto. Aquellos de ustedes que van a ser clientes o usuarios de ese sistema, bueno, hay que buscar la mejor relación, si generalmente la placa característica del reductor viene especificada cuál es la relación de velocidades. Así que hay que elegir la situación más adecuada para la aplicación que ustedes necesitan mover. Este es un ejemplo característico en el cual, fíjense que a partir de los 3 sistemas de engranaje que hemos visto, conseguimos una reducción de velocidad importante. Por eso me pareció interesante colocarlo, ¿sí?, y para que se viera cuál es el efecto que genera el sistema. Bueno, y también la otra situación, ¿sí?, es que salimos con ejes en distintas direcciones. Trenes de engranajes planetarios. En este caso, los trenes de engranajes planetarios se diferencian de los trenes ordinarios, que siempre uno de los árboles tiene movimientos relativos respecto del otro árbol. En este caso, fíjese que yo tengo esta rueda que está girando sobre este árbol, y tengo esta rueda que acá están marcadas las distintas posiciones que puede tomar esa rueda, ¿sí? Tiene movimiento relativo, puedo desplazarla a lo largo de esta, hacia uno o hacia otro lado, ¿sí? Unido, esto está vinculado, estas 2 ruedas están vinculadas a través de este brazo, a través del brazo ese que le han llamado brazo B. Y la puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda. La característica de un tren de engranajes planetarios consiste en que alguno de los ejes de la rueda cambia sus posiciones respecto de los otros, ¿sí? Esa es la característica fundamental y diferenciativa respecto a los trenes de engranaje ordinarios. Se representa así. Tenemos el brazo portasatélite, vendría a ser el brazo representativo acá, ¿sí? Tenemos el satélite es el elemento que gira, esto es como si nosotros representáramos el Sol, ¿sí? Este es el solar, o el elemento
que estamos considerando, o sea, a mí se le llama el planetario, ¿sí? Y tenemos los satélites que son los que giran alrededor del planeta. Se le representa de esta manera, ¿sí? Acá tenemos otro sistema muy parecido al anterior, donde se indica el solar, los satélites y el brazo portasatélite, que va a ser el que vincula las dos ruedas correspondientes. Esta es la forma de representarlo, ¿sí? Esto es lo que van a encontrar directamente representado en el plano o en alguna situación. Bueno, acá lo que está diciendo sean AB, dos ruedas montadas sobre el brazo C, está indicando, está explicando esta situación, dos ruedas montadas sobre el brazo C, que si C está fijo, A y B será un tren de engranajes ordinarios. O sea, si yo fijara este brazo, ¿sí? La única posibilidad que tengo de movimiento es las dos ruedas alrededor de su correspondiente eje. Entonces pasaría a actuar como un tren de engranajes ordinarios, ¿sí? Supongamos que A es el órgano fijo del tren. Generalmente nosotros fijamos, fíjense que esto me está indicando que esta rueda A es fija, ¿sí? Estas barritas, este rayadito indica que se hace un pequeño tramo y me está indicando que esa rueda es fija respecto de la otra. Entonces el único movimiento que voy a tener va a ser de esta rueda B con su correspondiente brazo, ¿sí? Y lo puedo hacer girar correspondientemente. Supongamos que A es el órgano fijo del tren, se puede girar alrededor de A arrastrando a B, girando esta última rueda alrededor de su propio eje. O sea que acá tenemos dos movimientos. El movimiento que genera el brazo con la rueda alrededor del solar, y tenemos a su vez el movimiento de B alrededor de su propio eje. Eso es lo que está diciendo. ¿Te va a la biblioteca? Se desea determinar el número de vueltas que dará B con respecto al órgano fijo A por cada vuelta de C alrededor de A. Bueno, para determinar eso existen dos métodos, ¿sí? Dos métodos. Uno es un método, llamémosle un método práctico, es el método tabular, es generar una tabla de estas características en donde voy a colocar el movimiento con el brazo, los movimientos relativos al brazo y el movimiento total. Y voy a colocar los tres elementos, rueda A, rueda B y el brazo C. O el brazo era, sí, este es el brazo C. ¿Sí? Ese es el método tabular. Y existe un método analítico que es el método de Willis. Vamos con el método tabular primeramente, ¿sí? ¿Para qué me sirve? Para determinar la relación de velocidades. Para determinar la relación de velocidades, básicamente en este caso, entre la rueda B, la rueda que está girando, esta rueda, ¿sí? Respecto al brazo, por ejemplo, para determinar esa situación. Entonces, ¿qué dice el método tabular? El método tabular dice que primero fijamos los tres elementos, ¿sí? Primero establecemos un sentido de giro como positivo, sentido horario o antihorario, eso es convencional, lo tomamos en cualquier sentido. Entonces supónganse que tomamos sentido horario como sentido positivo. Fijamos los tres elementos, ¿sí? Y los hacemos girar una vuelta a todos los elementos. Entonces lo que se hace, por eso dice movimiento con el brazo C, ¿sí? Vamos a tener que los tres elementos, sí, positivos porque han girado en el sentido que nosotros establecimos como positivo, y gira una vuelta, más uno, más uno, más uno. Ese es el método tabular. Primero entonces, establecemos que se supone el tren epicicloidal bloqueado y se gira una vuelta a todo el sistema. Por eso ponemos más uno, más uno y más uno. Ahora, vamos a traer acá. Se fija el brazo y se gira una vuelta en sentido contrario al anterior a la rueda A que está unida a la bancada. O sea, volvemos a la situación real. Nosotros habíamos dicho que la rueda A era la rueda fija, la rueda porque formaba parte que estaba bloqueada, ¿sí? Por lo tanto, para volver a la situación normal,
A esa rueda A la tengo que hacer girar nuevamente en sentido contrario una vuelta. Y eso es lo que hago. El movimiento relativo al brazo, ¿sí? Fíjense, la rueda A yo le había hecho girar una vuelta en sentido positivo. Pero como ese elemento es fijo, tengo que hacer que el movimiento total sea nulo, porque está fija. Por lo tanto, le resto menos 1. El brazo, dijimos que la condición era que lo habíamos fijado. Por lo tanto, para el movimiento relativo al brazo va a ser 0. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando yo fijo el brazo, el único movimiento relativo que me queda, ¿cuál va a ser? Cuando yo fije el brazo, ¿qué movimiento relativo me va a quedar entre las ruedas? Y solamente el giro de las ruedas correspondiente de estas ruedas sobre esta otra rueda. Por lo tanto, voy a tener que determinar la relación de velocidades entre esas ruedas. ¿Sí? Fíjense, cuando yo fije el brazo, ¿sí? Esto lo retorné a su posición original, me queda que el único movimiento va a ser el movimiento o el número de dientes de la rueda motora respecto de la rueda conducida. Y después, los movimientos totales, esto es 0, porque dijimos que este era el elemento fijo, el que estaba vinculado a la bancada, que no se movía. El brazo va a ser 1, porque el único movimiento que tuvo fue el movimiento inicial, con el movimiento relativo al brazo. Y acá, si sumo para B, para la rueda para el solar correspondiente, voy a tener más 1, más la relación de transmisión. Eso me va a dar el movimiento correspondiente a esa rueda. Para terminar todo esto, establecí la tabla correspondiente para establecer la relación, por ejemplo, entre el brazo, la relación de velocidad entre el brazo y la rueda C, o sea, esta era la rueda B y el brazo. Bueno, lo único que hago es tomar la relación correspondiente a B, que era 1 más AB, sobre el brazo, que era 1, el movimiento total. ¿Sí? Y de esa manera determino, lógicamente, esto está sin hacer el ejercicio. ¿Hacer algún cálculo de esto? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ya lo van a ver en la práctica con el ingeniero César García, cuál es cómo se aplica el método. Ahora lo único que hay que hacer es acá reemplazar los números de dientes correspondientes a cada una de las ruedas y de esa manera determino la relación de velocidades. Entonces, repasemos esto. ¿Sí? Considerando el mecanismo bloqueado, se da una vuelta, primero se toma un sentido de giro, ¿sí? Como positivo, y se le da una vuelta a todo el sistema. Más 1, más 1, más 1. Luego se fija el brazo, ¿sí? Y se retorna a la posición original al elemento fijo, que era el elemento A. La única posibilidad que me queda es el sentido de giro de la rueda B respecto de la de A. Por eso establecemos la relación de velocidad entre A y B. Y después, en la última fila, tengo los movimientos totales que sale de sumar esto. El A era el elemento fijo, por lo tanto la velocidad es 0. El brazo giró solamente una sola vuelta, que fue la condición inicial, cuando le di a todo el sistema una vuelta. Y la de B, la rueda, es la suma de 1 más AB. ¿Sí? Yo acá puedo hacer la relación de velocidades entre, en este caso la hice entre el brazo y la rueda B, pero podría hacer una relación de velocidades entre cualquiera de los elementos. Y en definitiva estoy determinando en este caso la relación de velocidades entre la rueda B y el brazo correspondiente. El método tabular, ahí está explicadito, exactamente lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, ¿sí? Y por ejemplo, para este sistema, también, ¿sí? Acá tenemos, fíjense, la rueda 2 es la fija, es la que corresponde a la bancada, al elemento fijo. Tengo el brazo, que me vincula 3 satélites. Y cada uno tengo una rueda, un solar, que es la rueda 4, y tengo los satélites que le he puesto 3. ¿Sí? Entonces planteo para este tren de engranajes epicicloidal, planteo la misma tablita, el método tabular, hago movimiento del brazo, movimiento relativo al brazo y movimiento total. Establezco rueda 2, rueda 3, rueda 4 y el brazo. ¿Sí? Establezco un sentido positivo de rotación. Y hago girar todo el sistema bloqueado en una vuelta. Entonces, más 1, más 1, más 1, más 1.
El segundo paso es retornar el elemento fijo a su posición inicial. En este caso el elemento fijo es el 2. Por lo tanto, para que esto sea 0, tengo que restarle menos 1. Y estoy bloqueando el brazo. Bloqueo el brazo, velocidad 0, y por lo tanto me queda más 1. ¿Y qué pasa cuando bloqueo el brazo? Y bueno, voy a tener las velocidades que van a surgir de los giros correspondientes. Y eso, para que interprete cómo calculamos las relaciones de transmisión, está en una animación que creo que está puesta en la página de la cátedra, en la cual está lo que ahí, el bloqueo de la corona. Fíjese cómo es el movimiento del planeta y del solar y de los satélites. Ahí bloqueo el brazo. Ahí bloqueamos el brazo. Se establece movimiento entre las ruedas. ¿Sí? En la tercera bloqueo el planetario, el planeta, el azul. Bloqueamos el azul. Se produce ese movimiento. ¿Sí? Son distintas situaciones que se pueden dar en función de cuál elemento es el que está bloqueado. ¿Sí? Y acá bloqueamos los satélites, los verdes. Entonces, este sistema, el sistema que nosotros estamos calculando en nuestro tablero, está plazado en función de esto. Vamos a repetirlo para que se... Ahí se bloquea la corona, ese es el elemento fijo. Ahí bloqueamos el brazo. Le llama ahí puerta satélite. Fíjese que tenemos movimiento relativo entre las ruedas solamente, ¿sí? Ahí bloqueamos el planetario, el azul. El planeta, solar, dependiendo, hay libros que lo llaman solar, hay libros que lo llaman planeta. Y ahora bloqueamos los satélites. Bueno, ese es el sistema que nosotros estamos calculando acá. Ese es el sistema que estamos calculando. Entonces, cuando volvimos el fijo a su posición inicial y bloqueamos el brazo, nos va a quedar, para la rueda 3, nos va a quedar relación de velocidad entre 3, o sea, esta rueda 3 va a girar alrededor del 2, por lo tanto la relación de velocidad va a ser Z2 sobre Z3. Y cuando para la rueda 4, sí voy a tener movimiento de 3 respecto de 2 y de 3 respecto de 4. Entonces por eso establecemos relaciones